Hola, hola, ¿cómo estás? Este es el episodio 2 de 8 episodios en donde voy a hablar sobre el apego. Si no has escuchado el primero, búscalo en el canal o en el playlist de los podcasts. Y el día de hoy, en este segundo episodio, vamos a hablar de los estilos de apego que marcan tu vida. Y aquí quiero empezar con algo muy directo. No amas como quieres, amas como aprendiste. ¿Qué te viene con esta frase? No amas como quieres, amas como aprendiste. Esto significa que muchas de tus relaciones que has tenido en tu vida desde niño, desde niña, no están basados solo en el presente, sino en un patrón emocional aprendido desde hace mucho tiempo. Y hoy vamos a entender cómo amas y por qué. Imagina esto. Conoces a alguien. Al principio todo fluye, sientes esas mariposas famosas en el estómago, sientes mucha felicidad, mucha endorfina, hay conexión, hay interés, hay emoción. Estás, pero con una fascinación por esa relación o esa persona que estás conociendo. Pero con el tiempo empiezan a activarse cosas dentro de ti. Algo hace esta persona que te empieza a crear inseguridad y te da miedo que se aleje o que te engañe o empiezas a sentir esa inseguridad porque crees que no le gustas tanto como esperas, porque no te habla con la frecuencia que tú quisieras. Empieza esa necesidad de confirmación. Necesito asegurarme que sí le intereso a esa persona. Empiezan esos cuestionamientos. Empiezan a lo mejor esas... a mí me llegó a pasar muchas veces cuando conocía a alguien, a un famoso pretendiente, que ya me estaba imaginando casi casi en la boda y en la luna de miel. Eso pasa mucho en la adolescencia. No sé si te pasó. Y yo ya me imaginaba miles de escenarios, ¿no? Y cuando no sucedían señales que me iban a llevar a ese escenario, ya empezaba la ansiedad, el nervio, cuando no me estaban demostrando. Es el amor que yo pensaba que era de la forma en que yo pensaba, ya me apegaba más a la relación. Y es cuando empezaba a actuar desde el miedo, desde la ansiedad, desde la inseguridad. Y sin darnos cuenta, empezamos a actuar desde ese patrón porque no es algo que empieces a hacer de manera ya de voy a empezar a sentir esto y este miedo me está generando tal. No, es un patrón que ya traes desde muy pequeñita, desde bebé, desde ese crecimiento, desde cómo aprendiste a lo que era el amor y desde cómo aprendiste a estar apegado con ese amor que te enseñaron tus papás. Aquí lo más importante es que el problema no es la otra persona. Si estás ahorita en una relación eh, no positiva, tóxica, sea con quien sea, porque hay con jefes, ¿no? Desde una cuestión laboral hasta con una pareja, hasta, como he dicho, con los propios padres. Pero no es cuestión de esa persona. El problema, el que lo ocasiona, sino es tu sistema emocional que se está activando porque empezamos a atraer ese tipo de relaciones en cómo las vivimos y cómo aprendimos de ellas desde pequeños sin darnos cuenta y las vamos a llegar a cambiar como hasta que nos seamos conscientes de esos patrones y cambiemos esa forma de relacionarnos con las personas. Pero ojo, el punto clave igual no empieza con la otra persona.
No es el cómo voy a amar ya a la otra persona, es el cómo empiezas a relacionarte contigo mismo. ¿Qué son los estilos de apego? Los estilos de apego explican cómo aprendemos a vincularnos emocionalmente. Estos fueron estudiados por John Bowlby, quien observó que los vínculos tempranos con las figuras de cuidado moldean la forma en la que amamos en la adultez, y es algo súper interesante, porque no es la personalidad, es el aprendizaje emocional. Hay 4 estilos de apego. 1 es el apego seguro. El apego seguro se desarrolla cuando el cuidado fue estable y emocionalmente disponible. Imagínate así, de niñez, ¿no? Una familia donde los papás tienen esa estabilidad, la relación de la mamá con los hijos igual, donde les enseña que está bien si se va al trabajo y que no va a pasar nada, y el niño tranquilamente espera por la mamá de regreso, pero no siente ese abandono. Empiezan ellos a integrar, sean ambos papás, o en el caso cuando crece uno con nada más la mamá o el papá, o con abuelos, con quien sea, pero las primeras imágenes en crecimiento, las principales, que nos van enseñando esas imágenes. Entonces, las personas con este estilo de apego confían en el vínculo. No van a estar en relaciones donde se sienten abandonadas o donde si no les llega el mensaje ya se están imaginando la historia más catastrófica, porque confían. Pero esa confianza entra desde sí mismos porque saben estar solas. Pueden estar en relaciones sin perder su identidad. Yo estuve en una relación de 8 años de abuso psicológico, donde viví muchas cosas fuertes y donde perdí mi identidad. Eso suele pasar mucho. Hoy en día es cuando salió ya el término narcisista, es cuando me di cuenta que lo que viví hace muchos años, porque en esa época o no estaba el término muy sonado porque no lo supe, cuando lo escuché por primera vez dije, ahora ya sé, con el tipo de hombre que estuve esos 8 años, con un narcisista, porque pierdes totalmente tu identidad, porque te vas enfocando a esa persona y te vas volviendo a como quiere esa persona. Y a mí me sucedía que cada vez que yo brillaba, él quería apagar mi luz. Que yo lo he resumido o lo he contado mucho como que me hago grande, grande y me pisa, ¿no? Porque sabía que mi luz era tan grande que le daba inseguridad y por eso me la pisaba. Se van entendiendo muchísimas cosas cuando te das cuenta esos tipos de apego. Estas personas con el apego seguro también manejan la distancia emocional con calma. Como te decía, si no te llaman, no pasa nada, está todo bien, ya sabes que verás a esa persona, todo está sin problema y no necesitan controlar. Como seres humanos somos bien especialistas en controlar. Nos cuesta muchísimo trabajo dejar ser. Y muchas personas que pueden llegar a ser sí mismas en una relación, siempre he aprendido a través del tiempo y en el maravilloso matrimonio que tengo, de 12 años, que aunque llegues a ser tú mismo, siempre tiene que haber una negociación para las cosas, ¿no? Pero en esa negociación ya no entra tanto el controlar que quieras que todo sea como tú, sino que aprendes a negociar con la persona para que ambas estén tranquilas. La parte de ser tú mismo es súper vital. Y después de que caí en cuenta de esa relación más otras fallidas, lo que yo más pedía es quiero a alguien con quien yo pueda ser yo, alguien que me ame tal cual soy. Pero para eso
necesitaba saber cómo era, necesitaba conocerme realmente y aceptarme con lo bueno y con lo malo. Entonces, si estás en alguna relación, reitero, no solo pareja, cualquier tipo de relación donde no puedes ser tú mismo, donde tienes que tragarte las emociones o tus estados o no puedes expresar las cosas tal cual, tienes que darte cuenta que no estás en un apego seguro y es muy probable que hayas crecido con otro tipo de apego. El apego ansioso. Este es otro tipo de apego. Está ahorita sonando una alarma, entonces espero que no se escuche mucho. El apego ansioso se desarrolla cuando el amor fue inconsciente. Las personas con este tipo de apego temen al abandono, se vuelven mal si la otra persona no les llama, si no les contesta, si no llega el mensaje, se vuelven en un estrés y en una ansiedad tremenda, porque temen ser abandonados y seguramente en el crecimiento hubieron señales de abandono. En ese crecimiento desde pequeños, este tipo de apego es un apego que yo tuve. Necesitan constante validación. Eso también me resuena. Constante validación de que te digan qué buena eres, haces las cosas muy bien. Constante validación a lo bueno. ¿Por qué? Porque tú no te crees eso. Y como tú no te lo crees, necesitas que alguien más te lo diga. Y puede ser que de pequeño no hubo esa validación en casa porque a lo mejor hubieron muchas críticas, no hubieron halagos o era como suele pasar de si no sacas 10 eres un tonto, todo ese tipo en carencia de validación. Y también el apego ansioso, una característica es que sobrepiensan todo. No hay seguridad ni decisión en tomar algo de una manera inmediata de quiero esto. Siempre es sobrepensar desde las reacciones, ¿no? Ya dije esto, algo me molestó, se lo comenté, debí de haber hecho bien, hubiera dicho tal, ya me arrepentí porque se lo dije, es que qué me va a decir, es que qué va a pensar, es que ya no me va a llamar y se entra en una ansiedad muy tremenda. Y aquí también se enganchan a la incertidumbre. En todo hay un miedo a la incertidumbre. Y hay mucha conexión con el pasado en cosas donde me sentí abandonado y no me he recuperado y miedo al futuro porque no sé cómo va a ser. Entonces no hay esa seguridad. El amor en este apego va desde el miedo. Y en el apego seguro el amor va desde la seguridad. Pero aquí el apego ansioso va desde el miedo. Esto lo vamos a platicar más en el episodio 4. Ahora el apego evitativo, el tercer apego, se forma cuando se expresan emociones que no son seguras, no hay una disponibilidad emocional. O sea, no me siento seguro para expresarme, entonces mejor me callo. Esto pasa mucho en relaciones o en personas, ¿no? Donde sienten que ya están enamorándose, hablando, ¿no?, de un amor de pareja, ya se están enamorando y empieza a entrar, híjole, un miedo a no estar, a no a ver como a necesitar protegerse porque puede suceder algo. Entonces ahí es donde prefieren alejarse y sin decir ni adiós. Estas personas evitan esa intimidad emocional
pueden ser calladas, no dicen lo que sienten, les da miedo conectar con esas emociones, prefieren alejarse a enfrentar algo o a expresarse. Entonces, si imagínate, si una persona de apego evitativo está con una persona de apego ansioso, ¿cómo es ese tipo de relación? ¿Te lo imaginas? El evitativo, no contesto mensajes porque no puedo yo lidiar con las emociones de esta persona, y el ansioso escribiendo mensajes y vuelto loco porque el evitativo no contesta los mensajes. Cuando conocemos nuestro tipo de apego, es tan maravilloso porque de ahí podemos ser más conscientes, por eso es apego consciente, en cómo nos relacionamos con nuestro apego. Podemos de ahí modificar e ir trabajando el apego seguro desde el amor a nosotros para mejorar las relaciones. Pero también puedo yo ser consciente que si yo me conozco a alguien, sea quien sea, una amistad, lo que sea, de amor ansioso, de apego ansioso, perdón, y lo conozco y empieza con esa ansiedad, pero a lo mejor yo ya estoy con mi apego seguro, no voy a querer estar con esa persona porque yo ya voy a querer relacionarme con otras personas que tengan ese apego seguro. Otra característica de apego evitativo es que prefieren esa independencia extrema, de yo lo puedo todo, yo estoy bien sin pedir ayuda. ¿Por qué? Porque no estuvieron acostumbrados a pedir o a recibir desde niños, y porque también pudieron haber crecido pues con ese abandono que los enseñaron a ser a fuerzas independientes, porque no podían relacionarse desde pequeños con los familiares que hayan crecido, sean los padres o quien sea. Y también otra característica es que se desconectan cuando algo se vuelve profundo. Como decía, prefiero desconectarme, irme y huir a confrontar, porque o ya estoy sintiendo mucho amor, esto que estoy sintiendo se está volviendo súper profundo, y pues obviamente entra ahí también el miedo, ¿no? Y entonces evito y me voy. Este amor, el amor de este tipo de apego es desde la protección. Se quieren proteger para no ser lastimados. Entonces las experiencias de pequeños pudieron haber sido esa parte de me están lastimando, o no me dejaban expresar, o callado estaba yo mejor. ¿Por qué? Porque yo me tenía que proteger, o a lo mejor cada que me expresaba me minimizaban, me callaban, y entonces prefiero protegerme. Ahora el cuarto, apego desorganizado. Esta es una mezcla de los dos anteriores, del apego ansioso y el evitativo. Las personas con este estilo desean cercanía, pero también le temen. Entonces, como yo quiero que vengas, o sí me estoy sintiendo muy bien contigo y me estoy sintiendo cómodo, me da miedo a lo mejor que me puedas lastimar, que me vayas a abandonar, que me vayas a engañar, dependiendo con qué patrones haya crecido, son los miedos que van a haber detrás. Se acercan y a la vez se alejan. Entonces, imagínense alguien de un apego desorganizado que tiene combinación del segundo y tercer apego con alguien del apego ansioso. Una locura. Viven en relaciones intensas e inestables. De aquí nos vamos a dar un agarrón, me voy de la casa, o de no te hablo en 5 días o en una semana y estamos bien, o te dejo y luego regreso, el voy y vengo como lo llamé alguna vez, pero ahí estoy y no te puedo dejar, pero tampoco quiero estar contigo, pero vuelvo a caer. Entonces es un juego de una montaña rusa tremendo. El amor aquí
de este apego es desde la contradicción. Ahora, hablemos de las dinámicas entre apegos. Aquí ocurre algo muy importante. Muchas veces no es casualidad a quien eliges, como lo decía hace rato. El ansioso se junta con un evitativo y el resultado es un ciclo de persecución tremenda. De voy, vengo, y el ansioso es que no me dejes, y el evitativo es que no quiero hablar contigo, y es un definidamente un ciclo de persecución. Ahora, un apego seguro con cualquiera puede crear estabilidad con cualquiera de los demás por la seguridad tan firme que tiene este apego seguro, esta persona de apego seguro. Pero ojo, la otra persona del otro apego, si no aprende a equilibrar esos estilos o esos patrones o a reconocerlos y a confiar en la persona de apego seguro, puede haber ahí también inestabilidad. Pero estar con una persona que tenga un apego seguro puede ayudar a otro tipo de apego a equilibrarse, entrar en calma. Ahora, imagínate un apego desorganizado. Alguien de apego desorganizado no va a salir de relaciones intensas e impredecibles. Yo lo llamo relaciones adrenalínicas. No sé si te ha pasado, pero yo muchos años elegía relaciones adrenalínicas porque estaba acostumbrada a ese caos. Entonces, si no había esa adrenalina, pues yo sentía que no era amor. Y he conocido personas en los procesos que doy de terapia y amistades también, que dicen, el andar con una persona tranquila, ¿no? Que puede ser de apego seguro, porque es seguridad, tranquilidad, se ama a sí mismo, todo. El estar con una persona sí me da flojera. Hay muchas personas que les da flojera esa estabilidad en una relación y por eso terminan con relaciones adrenalínicas, ¿no? Donde nada es predecible. Entonces aquí la invitación es cómo te has relacionado. Ojo, no nada más con parejas, sino también con amistades. Yo también tuve mis amistades adrenalínicas, donde necesitaba esa aceptación, donde tenía ese apego ansioso, donde necesitaba esa aprobación. Entonces, ¿cómo te has relacionado en tu vida y cómo te estás relacionando hoy en día? ¿Has logrado mejorar a un apego seguro? ¿Has logrado tener esa estabilidad, el saberte que estás bien con esa persona o esas personas o sin ellas? ¿Has cambiado esos patrones o a lo mejor sigues en relaciones con esos tipos de apego? Aquí entra la toma de conciencia con estas preguntas. Y invitación. Pregúntate, ¿cómo amo yo? ¿Desde la calma o desde la urgencia? ¿Cómo es tu forma de amar? ¿Cómo dices o te dices amar a los demás? ¿Qué es lo que aportas cuando dices que das amor? ¿Lo haces desde la seguridad o desde el miedo? Y esto no es para etiquetarte, sino para que te vayas comprendiendo y te vayas conociendo. Porque desde aquí empieza el cambio y la mejora en muchos aspectos. Herramientas. No puedes cambiar lo que no ves. Así que el primer paso es conciencia. Esta semana, a partir de cuando escuches estos 7 días seguidos, observa cómo reaccionas en las relaciones.
en tus diferentes áreas de vida, trabajo, familia, amigos, hijos, si tienes hijos, pareja, ¿cómo reaccionas? ¿Desde qué tipo de apego? Identifica tus disparadores emocionales, ¿no? Como toda la cuestión de emoción, conecta con esas emociones y hasta las puedes ir apuntando. Me hizo enojar mi jefe y mi disparador emocional fue este, o mi reacción fue esta, o no me saludó el compañero de mi escritorio y tal, o mis amigas no me invitaron a tal reunión y supe que se fueron sin mí, y cómo reaccionaste. Y ve notando desde ahí qué tipo de vínculos repites. Pero algo clave con esto es no te juzgues en el proceso. Y quiero que te lleves esto. Tus patrones no son tu identidad, son estrategias aprendidas. Y todo lo que aprendiste puede ser transformado si tú así lo deseas. Por eso es la maravilla de todo el tipo de terapias que hay hoy en día y de trabajar en ti, porque es la mejor inversión que puede haber. Gracias por estar aquí. Si estás viviendo en apegos fuertes y quieres conocer el tipo de proceso que doy, mándame un email o déjame algo en los comentarios con tu email y te puedo platicar explicar el tipo de proceso que voy manejando. Aquí recuerda, para cerrar este episodio, no estás rota o no estás roto. Estás aprendiendo a amar de otra forma. Y eso es maravilloso. Mi nombre es Jessica Alcalá y nos vemos la próxima semana.